Imagina que despiertas un día y descubres que el dinero ya no existe. No importa cuánto tenías ahorrado, no importa si eras millonario o si apenas sobrevivías con lo justo. El sistema financiero ha sido reiniciado por completo. Un reset global. Todos en el mundo comienzan desde cero. Ya no hay herencias, no hay empresas con dueños establecidos, no hay cuentas bancarias con saldos. Es un nuevo comienzo para todos los habitantes del planeta. ¿Qué crees que pasaría? Si todos tienen las mismas condiciones iniciales, ¿crees que las personas que antes eran ricas seguirán siéndolas? ¿O crees que esta sea la oportunidad perfecta para que las personas que eran pobres se conviertan en millonarios? La respuesta te sorprenderá. A medida que pasan los días en esta nueva economía, algo muy curioso empieza a suceder. Las personas que antes eran ricas, poco a poco, comienzan a encontrar formas de ganar dinero nuevamente. Las personas que antes eran pobres siguen atrapados en trabajos que son mal remunerados. Y la clase media sigue siendo clase media. Exactamente igual que antes. Pero ¿cómo es esto posible? Si todos empezaron desde el mismo punto, si nadie tiene ventaja, si todo se reinició, ¿por qué los ricos volvieron a ser ricos y los pobres volvieron a ser pobres? Porque la riqueza no está en el dinero, está en la mentalidad. Los ricos no son ricos por la cantidad de dinero que tienen, sino por la manera en que piensan, sienten y actúan respecto al dinero. Cuando alguien que ha sido rico pierde todo su dinero, no pierde sus hábitos, su conocimiento, ni su confianza para hacer dinero. Sabe cómo generar oportunidades, sabe cómo negociar, sabe cómo hacer que el dinero trabaje para él. No se desespera, no entra el pánico. Sabe que el dinero volverá a él. En cambio, alguien que ha vivido en escasez toda su vida, incluso si le das una gran cantidad de dinero, no sabe qué hacer con él. ¿Por qué crees que la mayoría de los ganadores de la lotería terminan perdiendo su dinero en pocos años? No es mala suerte, no es coincidencia, es mentalidad. Si alguien con mentalidad de pobre recibe una gran cantidad de dinero, lo perderá rápidamente, porque su subconsciente no está programado para retenerlo. Pero si alguien con mentalidad de abundancia pierde todo su dinero, lo volverá a generar porque su mente está programado para retenerlo. Aquí es donde entra la parte más poderosa de esto. Tus emociones crean tu realidad financiera. Cada vez que piensas en dinero, ¿qué sientes? ¿Sientes miedo? ¿Sientes ansiedad? ¿Sientes que el dinero es difícil de conseguir? ¿Sientes que si ganas dinero lo perderás rápido? Si estos son los sentimientos que acompañan tus pensamientos sobre el dinero, eso es lo que atraerás. Pero ¿qué pasa si cambias estos sentimientos? ¿Qué pasa si sientes seguridad al hablar de dinero? Si sientes confianza que el dinero fluye hacia ti. ¿Qué pasa si crees que eres capaz de generar riqueza sin esfuerzo y con alegría? Entonces todo cambia. El dinero no es papel o ceros en tu cuenta bancaria. El dinero es energía. Y tú constantemente con tus pensamientos y emociones estás atrayendo o alejando esa energía. Si quieres que tu realidad económica cambie, primero necesitas cambiar lo que sientes respecto al dinero. Deja de verlo como un problema. En lugar de decir no tengo dinero o me es difícil conseguir dinero, afirma esto: el dinero viene a mí con facilidad. Cada día mi riqueza crece más. Siempre tengo dinero para todo lo que necesito. También algo que ayuda mucho es rodearte de abundancia. Observa cómo fluye la riqueza en el mundo. Ve a tiendas de lujo, observa casas hermosas, observa a personas que disfrutan gastar su dinero sin culpa alguna. Sintonízate con la energía de la abundancia. Esto no significa gastar dinero sin control, significa tener la confianza de que siempre tendrás más. La mayoría de las personas ricas no tienen miedo de perder su dinero. Cada vez que recibas dinero, por poco que sea o mucho que sea, siéntete agradecido. Si te pagan por tu trabajo, en lugar de quejarte de que es poco, agradece porque el dinero llegó a ti. La peor energía para atraer dinero es la angustia y la escasez. Si vives pensando que no hay suficiente, esa será tu realidad. Si miras a las personas que tienen éxito financiero, tienen algo en común. Disfrutan lo que hacen. El dinero sigue a la pasión. Cuando te dedicas a algo y lo haces con amor, con energía positiva, con entusiasmo, el dinero fluye hacia ti. Piensa en los grandes empresarios, en los artistas, en los atletas. Todos ellos aman lo que hacen y esa pasión es lo que los hace ricos.
Si trabajas en algo que odias con energía de esfuerzo y sacrificio y frustración, el dinero no se quedará contigo, porque el dinero sigue a la energía de la alegría. Así que hazte esta pregunta: ¿cómo puedo ganar dinero haciendo algo con verdadera alegría? El dinero es un reflejo de tu interior. El experimento del reseteo financiero nos demuestra que el dinero es únicamente el reflejo de lo que hay en el interior de cada persona. Si hoy te quitaran todo el dinero y tendrías que empezar desde cero, ¿cómo reaccionarías? ¿Sentirías miedo? ¿O sentirías que puedes volver a generarlo con facilidad? La diferencia entre un millonario y alguien que lucha por llegar a fin de mes no es el dinero que tiene en su cuenta bancaria, es su mentalidad, es su confianza, es la alegría que emiten respecto al dinero. Si quieres cambiar tu realidad financiera, primero tienes que cambiar lo que hay en tu interior, porque cuando crees con todo tu ser que eres una persona abundante, el dinero llega a ti sin esfuerzo. Y entonces descubrirás la verdad más poderosa. Nunca se trató de dinero, siempre se trató de ti mismo. Si hoy te gustaría dar un salto enorme en tu crecimiento y llegar a tener la mentalidad y la fuerza interna de estas personas que harían su riqueza de la nada, la respuesta es simple. Tu crecimiento más grande está en los desafíos que enfrentas. Cada vez que te exiges más allá de tus límites, tu energía se expande, tu confianza se fortalece y experimentas una plenitud tan grande que nunca hubieras imaginado. Pero ¿qué pasa si siempre eliges el camino fácil? ¿Qué pasa si te conformas con lo que ya sabes hacer? Ahí es donde muchos se quedan estancados, porque el crecimiento está en la dificultad. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. Tal vez fue un examen que parecía imposible, un negocio que nadie creía que funcionaría, un peso en el gimnasio que jamás creías que ibas a levantar, o una meta tan grande que los demás decían que era demasiado para ti. Y sin embargo, lo lograste. Cuando miras hacia atrás, ¿qué sientes? Orgullo, confianza, fuerza. Esa sensación de haber superado algo que parecía imposible es lo que te hace crecer. Cuando enfrentas un desafío más allá de tus límites, algo dentro de ti cambia, tu energía se expande. Empiezas a verte a ti mismo como alguien capaz y ya no eres la misma persona que eras antes de enfrentar ese reto. Eres más fuerte. La confianza se construye en la batalla. Muchos esperan sentirse confiados antes de actuar. Esperan el momento en que se sientan listos, pero la verdad es que la confianza no llega antes del desafío. La confianza se construye en el desafío. Cada vez que decides enfrentar algo difícil, sin importar el miedo que sientas, estás entrenando tu mente para confiar en ti. No importa si fallas a la primera vez, no importa si tienes que intentarlo muchas veces. Cada intento, cada esfuerzo, cada paso fuera de tu zona de confort está reforzando en tu interior la certeza de que eres capaz. Y cuando finalmente logras lo que parecía imposible, esa victoria se quedará contigo para siempre. Ya no eres la misma persona, has evolucionado. Cada desafío que enfrentas requiere energía, pero aquí está lo increíble. La energía que uses para enfrentar un desafío no se pierde, se transforma. Piensa en un músculo. Cuando levantas un peso más grande de lo que estás acostumbrado, tus músculos se rompen un poco. Duele, sientes cansancio, pero siempre se reconstruyen más fuertes. Lo mismo pasa con tu energía interna. Cuando enfrentas algo que es más grande que tú, al principio sientes miedo, resistencia, incluso dolor. Pero si sigues adelante y no te detienes, tu energía se expande. De repente lo que antes parecía difícil para ti, ahora es natural, porque tu mente se ha fortalecido, tu confianza ha crecido, has subido de nivel. Los que buscan la comodidad se quedan pequeños. Muchas personas evitan los desafíos porque tienen miedo a fallar. Quieren seguridad, quieren resultados sin esfuerzo. Pero lo que no se dan cuenta es que al evitar esos desafíos, también están evitando su propia evolución. Se quedan pequeños porque no se han atrevido a expandirse. Y lo peor de todo es que en el fondo sienten un vacío. Porque el ser humano no fue creado para vivir sin desafíos. Fuimos diseñados para crecer, para evolucionar, para descubrir lo que realmente somos capaces. La plenitud nace de lo que superas. Si miras a las personas más felices y más seguras de sí mismas, notarás algo en común. Todas han pasado por desafíos enormes. No son las personas que han tenido la vida más fácil,
son personas que han enfrentado retos que los hicieron crecer. Son las que han aprendido a confiar en sí mismas porque han probado su propia fuerza una y otra vez. Cada obstáculo superado les ha dado una confianza inquebrantable. Esa es la verdadera plenitud y no viene de evitar problemas, no viene de vivir en la comodidad. Viene de mirar hacia atrás y decir, no puedo creer todo lo que he logrado. No puedo creer en la persona que me he convertido. Tu siguiente nivel está en el desafío que te asusta. Ahora quiero que pienses algo. ¿Qué es eso que tienes que hacer pero te da miedo? Tal vez es empezar un negocio, tal vez es dar un paso más en tu carrera, o tal vez es cambiar tu vida por completo. Ese miedo que sientes no es una señal de que debas detenerte. Es una señal de que ahí está tu crecimiento. Porque cuando te atrevas a enfrentarlo, tu confianza crecerá, tu energía se expandirá y la plenitud que sentirás será mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Así que deja de buscar la comodidad, empieza a buscar los desafíos que te harán evolucionar. Porque cuando logras lo que parecía imposible, tu mundo cambia para siempre.